San Juan dice que en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Por qué se maravillaron los discípulos de que el Señor Jesús hablaba con una mujer? Pues ellos eran hombres y viviendo en ese entorno social, ellos sabían que lo que estaba ocurriendo en ese momento no era normal. ¿Cómo era posible que el Señor Jesús esté hablando con una mujer? Y por eso los discípulos se maravillaron de que hablaba con esta mujer samaritana. Sin embargo, dice el versículo 27, ninguno dijo nada, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se quedaron callados. Menos mal que no dijeron nada. Pero aquí encontramos al Señor Jesucristo derrumbando una barrera social, así trayéndolo por los suelos, trayendo por los suelos ese prejuicio tan cruel de que un hombre no puede hablar con una mujer. ¿Por qué? Y solo con su ejemplo les demostró a los discípulos, si ustedes van a predicar mi evangelio, ustedes tienen que saber que las mujeres también necesitan la salvación de Dios. Que las mujeres también necesitan el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Vaya que el Señor Jesús vivió en un ambiente donde la discriminación hacia la mujer era terrible y cruel. Pero viniendo Él a traer una transformación para la sociedad, les estaba diciendo a sus discípulos, sin decirles una sola palabra, las mujeres son importantes para Dios. Número 2, encontramos que también el Señor Jesús se dejó tocar su manto por una mujer que tenía flujo de sangre, dice la Biblia. La historia está narrada en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, versículos 25 al 34. Déjenme leerles, por favor, lo que dice este pasaje de la Biblia. Todo el pasaje de la Biblia se los voy a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, que no es otra cosa que una hemorragia, para que lo puedan entender mejor todos aquí. Era una hemorragia la que tenía esta mujer. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí hay varias situaciones que son necesarias poder decirlas para entender la magnitud de lo que está aconteciendo en este momento. Para empezar, ¿cómo es posible, decían los religiosos, que una mujer venga y toque el vestido o el manto de un hombre? No, era merecedora de castigo, decían los religiosos.
En segundo lugar, ella tenía una enfermedad que la sociedad consideraba una mujer indigna, no merecedora de nada, tenía hemorragia. Y por lo tanto, la gente decía, esta mujer no debe ser tocada, ni debe tocar a nadie. Por eso es que esta mujer, cuando observó que el Señor Jesús estaba observando y mirando quién me ha tocado, preguntando quién me ha tocado. Si usted lee las Escrituras, ya no está allí. Si usted lee las Escrituras, dice que la mujer estaba ¿qué? Temblando. Así dice la Biblia. Temiendo y temblando. ¿Por qué? Porque ella estaba pensando, aquí se acabó mis días. Me van a apedrear. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, hija, wow, hija. Eso es maravilloso. Eso es cercano. Eso es bonito. Esta mujer está temblando, llena de miedo, porque quizás aquí estos hombres van a coger cada uno piedras y la van a apedrear. Y del Señor Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Queda libre de tu azote. Bendito sea Dios. Nuevamente el Señor Jesús les está diciendo a todos los hombres que están ahí, esta mujer tiene los mismos derechos que ustedes de estar aquí, de ser sanados y de recibir el perdón de Dios. Porque hasta ese momento estos hombres creían que los únicos que merecían el perdón de Dios eran los hombres. Y el Señor Jesús les está diciendo, no, las mujeres también necesitan el perdón de Dios. Los milagros de Dios, la sanidad de Dios también están disponibles para las mujeres. Y ese es el mensaje poderoso que el Señor Jesucristo les está diciendo a la sociedad de entonces y a la sociedad de ahora. No tenemos por qué considerar a las mujeres menos que los hombres. No deberían. Y el cristianismo tiene que proclamar este mensaje, porque la iglesia se ha quedado callada y frente a lo que nos acusan allá afuera de que el Señor Jesucristo es machista, de que el cristianismo es machista, de que la Biblia es machista, se echa por los suelos, porque encontramos al Señor Jesucristo reivindicando a la mujer y diciéndole, la mujer no merece estar en segundo lugar, es tan importante porque es un ser humano. Por eso el Señor Jesús le dijo, hija. Número 3, el Señor Jesús sana en el día de reposo a una mujer encorvada y la llama hija de Abraham. Ya les voy a explicar la implicancia que tenía el decir hija de Abraham. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 16. Busque su Biblia. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, más fuerte. ¿Qué le dijo? Hipócrita.
cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué significaba que el Señor Jesucristo le diga esta hija de Abraham? ¿Sabe? Los judíos se sentían sumamente orgullosos de descender de una línea tan particular y especial como Abraham. Para los judíos Abraham era el patriarca, el más grande hombre que Dios les había dado y a través del cual se había dado inicio a la formación del pueblo de Israel, o al pueblo judío. No cualquiera puede ser hijo de Abraham, decían los judíos. Bueno, hasta el día de hoy lo dicen. No cualquiera. Somos un pueblo especial. Dios mismo nos comenzó, Dios mismo nos inició. No fue un libertador, no fue nadie, fue Abraham quien dio inicio a nuestra nación. Y el Señor en esa sinagoga plagada de gente les dice, esta hija de Abraham que Satanás tenía atada por 18 años, ¿acaso no merecía ser sanada, liberada, desatada en un día de reposo? Este principal de la sinagoga, que debe haber sido el pastor, estaba enojado. A ver, ponga su cara de enojado. Pues sí, bien enojado. Como muchos hermanos vienen a la iglesia bien enojados. No saben por qué, pero están enojados. Estaba enojado. Porque el Señor Jesús había hecho dos cosas particularmente especiales. La primera, era como un atril. En la sinagoga había un lugar donde la persona enseñaba la Biblia, y a la hora de leer la Biblia tenía que ponerse un manto sobre su cabeza, y era un momento solemne el hecho de leer las Escrituras. Mucha solemnidad había dentro de la sinagoga. A veces nosotros demandamos solemnidad en las cosas. Y si el Señor Jesús estuviera aquí, se riera de nosotros porque dijera, ustedes quieren ser solemnes en la iglesia, pero en su casa son desordenados. Y en esa solemnidad Jesús hizo dos cosas que hizo que este principal de la sinagoga se enojara. Número uno, llamó a la mujer. Ya desde ahí estaba enojado. ¿Qué hace una mujer pasando al lugar santo? Ven, ven, pastora, deja tus cositas ahí. Jesús te está llamando y ya los demás están enojados. ¿Por qué viene una mujer al lugar donde se lee el Torá? Número uno. Número dos, el Señor Jesús le pone las manos así. ¿Ha leído la Biblia o no? El Señor Jesús le pone la mano y ahora ya no están enojados, están rojos. Ahora sus órbitas están saliendo de sus ojos, están escandalizados. ¿Qué hace ese hombre tocando a esa mujer? ¿Qué escándalo? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ya desde ahí estaban enojados. Gracias, pastora, regrese a tu asiento. Pero lo otro los enojó más todavía, porque le dice hija de Abraham. El principal de la sinagoga, el pastor de la iglesia, no se quedó callado con su enojo, sino que cuando terminó el Señor Jesús vino acá adelante, se puso aquí adelante, bien enojado, sus ojos rojos, su rostro a gusto. Les dice, señores, ¿acaso no tiene 6 días la semana para que vengan y sean sanados?
¿Por qué vienen en el día de reposo para ser sanados? ¡Wow! Esa gente estaba más preocupada por el día que por la gente. ¿Qué es más importante? ¿El templo o la gente? ¿Qué es más importante, el día o la gente? ¿Qué es más importante, la solemnidad del templo o la gente? Por favor, tenga en cuenta esto. Porque el Señor Jesús, frente a lo que dijo este principal de la sinagoga, no se quedó callado, sino que les dio una bendición. Le dijo: hipócritas. Porque ustedes no dejan a su buey o a su asno de sé en el día de reposo, sabiendo que no deberían hacerlo, van al corral o al pesebre, como se llamaba en ese momento, desatan a su buey, desatan a su asno y lo llevan a beber agua. Y nadie les dice nada. Si ustedes hacen esto por un buey o por un asno, ¿cómo no vamos a poder hacer algo por una mujer que por 18 años ha estado atada por Satanás y este día ha venido y a Dios le ha placido sanarla en este día, aunque a ti no te guste? Así que el Señor Jesús está diciéndoles: señores, Dios sigue amando a las mujeres, aunque a ustedes no les guste. Aunque a los hombres machistas no les guste que Dios ame a las mujeres, Dios sigue amando a las mujeres. ¿Y te puedo decir algo más? Las casas, los hogares, las familias son bendecidas por causa de las mujeres. Número 4. El Señor impide que una mujer adúltera sea apedreada. Sus acusadores le exigían que la mujer sea apedreada. Y no solamente no la dejó que la apedreen, sino que le perdonó y le dio palabras de aliento y de confianza. El Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículos 3 al 11. Déjenme leerles la historia para que lo puedan entender mejor. Y usted puede leerlo en su Biblia, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 3 al 11. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Cuando he leído esta historia, bueno, siempre que la he leído me he preguntado, ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué creen que no trajeron al hombre? Porque se vivía en una sociedad y en una cultura donde la mujer era considerada inferior. La segunda pregunta que yo me hago de manera personal es, ¿qué hacían los escribas y los fariseos hurtando, mirando lo que hacía esta mujer? Porque dice la Biblia que los escribas y los fariseos los trajeron. Escribas y fariseos eran religiosos. Escribas expertos en la Biblia. Fariseos una secta radical del judaísmo. Ambos dañinos a la sociedad. ¿Qué estaban haciendo allí? Le trajeron al Señor Jesús y su idea era ver qué decía el Señor Jesús. Por eso la pregunta, ¿tú pues qué dices? La Biblia dice que el Señor Jesús estaba escribiendo en el suelo. Luego, frente a la insistencia, porque imagínense, ¿cómo se insiste? ¿Cómo se insiste? Ya pues, Señor, dímonos. Y el Señor Jesús seguía escribiendo. No te hagas el sordo, Señor Jesús, dinos. Y Señor Jesús seguía inclinado en el suelo, escribiendo. Y mientras tanto la gente alrededor, ya pues, dinos, ¿qué piensas? Le insistían, dice la Biblia, que le insistían mientras el Señor Jesús estaba dibujando allí o escribiendo algo. Algunos aducen de que estaba escribiendo hipócritas, pero no lo sé, no dice la Biblia. Solo mientras escribía les dice, bueno, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar piedras contra ella. Y siguió allí. Luego de un rato levantó la cabeza. Es como si ya no encontrara a nadie en la iglesia. ¿Dónde se fueron los hermanos? ¿Qué pasó? Luego le mira a la mujer y dice, ¿y los hermanos de Torrefuerte? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguna te condenó? Y la mujer le dice, Señor, 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 Señor. ¿Por qué le enfatizo Señor? Porque esa mujer era judía y ningún judío llamaba Señor a nadie. Para un judío solo había un Señor, Jehová, Dios Todopoderoso. Esa mujer estaba diciendo que Jesús era el Señor, que no estaba frente a cualquier hombre, que no estaba frente a un profeta, que no estaba frente a cualquier persona, estaba frente al Señor. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Y que ante Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¡Aleluya! Mire, usted tiene dos opciones en esta vida. O se arrodilla ante Jesucristo mientras está en esta tierra, o se arrodillará el día que se presente delante de Dios. Pero usted doblará sus rodillas delante de Dios. Jesucristo es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Es que yo no entiendo cómo es eso de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo no lo comprendo, yo no lo entiendo. Dios no nos llamó a entenderlo, Dios nos llamó a obedecerlo. Y si la palabra de Dios me dice que Jesús es Dios, yo proclamo que Jesucristo es el Señor. Las palabras del Señor Jesús para esta mujer fue: vete,
pero no peques más. Esta mujer encontró misericordia, pero la misericordia de Dios siempre significa no lo vuelvas a hacer. Dios te ha perdonado, Dios me ha perdonado, Dios nos ha perdonado. Pero que Dios nos haya perdonado y que esté dispuestos a perdonarnos no significa que andemos pecando siempre. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a esta mujer. Ni yo te condeno, pero no peques más. Hermanos, el Señor nos ha perdonado, pero no peque más. No peque más. Haga todo su esfuerzo, con todo su corazón, por resistir al pecado, porque el pecado le aleja de Dios siempre. Número 5. El Señor Jesús se deja besar los pies y ungir con perfume por una mujer a la que consideraban mujer de mala fama. La historia está registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, versículos 36 al 50. Déjeme leerle la palabra de Dios, o usted busque por favor su Biblia, Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado dijo para sí, pensó, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo, el Señor Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, les perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado o los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él, el Señor Jesús, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.